¿Es posible que la persona a la que le entregaste tu vida, tus ahorros y tus sueños te traicione justo cuando alcanza el éxito? Yo pasé 6 años trabajando en turnos dobles en una cafetería para pagar cada centavo de la carrera de medicina de mi esposo. Pero el día de su graduación, en lugar de un gracias, recibió una demanda de divorcio. Él pensó que yo ya no estaba a su nivel, pero lo que no sabía es que yo tenía un as bajo la manga que lo dejaría sin aliento frente al juez. ¿Qué había en ese sobre que cambió mi destino para siempre? Quédate, porque lo que pasó en esa sala de audiencias te va a dejar frío. Hola a todos. Hoy les voy a contar una historia de traición, sacrificio y una justicia poética tan épica que parece de película. Vamos a ver cómo un hombre intentó usar las leyes para desechar a la mujer que lo construyó y cómo un simple sobre amarillo destruyó todos sus planes. Al final de este video entenderán por qué nunca, jamás debes subestimar a alguien que no tiene nada que perder. Todo empezó hace 6 años. David y yo éramos los típicos novios de la universidad con grandes sueños. Él tenía el cerebro, pero yo tenía la determinación. Cuando entró a la facultad de medicina, sabíamos que no podíamos pagarlo ambos, así que tomé una decisión que cambiaría mi vida. Dejé mis propios estudios, me puse el delantal y trabajé de 6 de la mañana a 10 de la noche. Mientras él estudiaba anatomía en una habitación con aire acondicionado, yo lidiaba con clientes groseros y quemaduras de café para pagar sus libros de $300 y sus matrículas de miles. Yo no era solo su esposa, yo era su inversionista, su enfermera y su sustento. Pero a medida que David se acercaba al final de su residencia, algo cambió. Sus besos se volvieron fríos, empezó a llegar tarde, diciendo que eran guardias extras. Dejó de presentarme a sus nuevos amigos médicos. Me hacía sentir que mi ropa de trabajo olía a grasa y que mis manos, maltratadas por el trabajo duro, no encajaban en su nuevo mundo de batas blancas y prestigio. Yo pensaba que era el estrés y que cuando se graduara todo volvería a ser como antes. ¡Qué equivocada estaba! El día de su fiesta de graduación lo encontré en el jardín hablando por teléfono. Lo escuché decir: «No te preocupes, ella es solo parte de mi pasado. Pronto me libraré de esa carga». Mi corazón se detuvo. 2 días después llegó el sobre, la demanda de divorcio. Él quería el éxito, el dinero y su nueva vida, pero me quería fuera de ella sin darme ni un centavo de lo que invertí. Él pensó que me había ganado. Pero mientras él celebraba su libertad, yo estaba sentada en mi cocina con un sobre amarillo que contenía algo que él había olvidado por completo. Algo que haría que el juez se quitara las gafas de la sorpresa. Cuando leí la palabra divorcio en letras negritas, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. David no solo quería separarse, quería una anulación, alegando que nuestro matrimonio nunca fue una unión real, sino un acuerdo de conveniencia. El descaro era total. Después de 6 años de dormir 4 horas al día para que él tuviera sus libros y su comida caliente, ahora yo era simplemente una carga administrativa de la que quería desecharse sin pagar compensación. Intenté hablar con él esa noche. Lo encontré empacando una maleta de cuero cara que yo misma le había comprado por su último cumpleaños. Ni siquiera me miró a los ojos. Con una voz fría que no reconocí, me dijo que nuestras metas ya no estaban alineadas. Me explicó con una lógica quirúrgica que un médico de prestigio necesitaba a su lado a alguien que supiera moverse en la alta sociedad, no a alguien que pasara el día sirviendo mesas. Cada una de sus palabras era un puñal. Me ofreció $1000 por las molestias y me pidió que dejara el apartamento en una semana. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no fue de dolor, fue de claridad. Recordé todas las noches que lloré de cansancio en el baño de la cafetería para que él no me viera débil. Recordé cómo vendí el reloj de oro de mi abuelo para pagar su último examen de certificación. David pensaba que yo era una mujer sencilla y sin educación que aceptaría las migajas que él me tirara,
pero olvidó un detalle fundamental. Durante esos 6 años, mientras David estudiaba medicina, yo no solo trabajaba, yo administraba cada factura, cada préstamo y cada documento legal que pasaba por nuestra casa. Fui a la cocina, tomé el sobre amarillo que había guardado en el cajón de documentos importantes y lo apreté contra mi pecho. David salió de la casa con su maleta de cuero cara, dejando atrás un rastro de perfume caro y una indiferencia que me helaba la sangre. No sabía que en ese sobre no solo había recibos, había una prueba que él mismo firmó hace 5 años en un momento de desesperación. Un documento que invalidaba cualquier plan de anulación y que lo obligaría a enfrentar la realidad de lo que realmente me debía. Llamé a una vieja amiga de la secundaria que ahora era una de las abogadas de familia más agresivas de la ciudad. Cuando le conté la historia y le mencioné lo que tenía en el sobre, hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego solo escuché una risa fría. Me dijo: «Elena, prepárate porque no solo vamos a conseguir el divorcio, vamos a hacer que David aprenda que el precio de la traición es mucho más alto que cualquier título de medicina». La guerra acababa de empezar. La primera cita en el juzgado fue un espectáculo de arrogancia. David llegó acompañado de un abogado de traje impecable, de esos que cobran por minuto lo que yo ganaba en una semana. Él caminaba con el pecho inflado, saludando a algunos colegas médicos que estaban en el edificio como si ya fuera una celebridad. Cuando me vio sentada en el banco de madera con mi abogada, ni siquiera me saludó. Solo le susurró algo a su abogado y ambos se rieron. Estaban convencidos de que esto sería un trámite de 10 minutos. Su abogado comenzó el discurso con un tono condescendiente que me revolvía el estómago. Argumentó ante el juez que nuestro matrimonio fue un error de juventud, que no había bienes compartidos y que dado que David era un profesional de alto nivel y yo una trabajadora no cualificada, no existía una base legal para una pensión alimenticia ni para el reembolso de sus estudios. Incluso tuvieron la audacia de decir que el dinero que yo aporté durante 6 años fue un regalo voluntario, no una inversión en nuestro futuro común. David tomó la palabra y con una actuación digna de un Oscar, miró al juez y dijo que él siempre me motivó a estudiar, pero que yo preferí quedarme estancada en mi trabajo de camarera. Mintió descaradamente. Ocultó que cada vez que yo mencionaba volver a la universidad, él me manipulaba diciendo que necesitábamos su título primero para que luego él pudiera mantenerme a mí. Estaba intentando pintarme como una mujer sencilla y sin ambiciones que aceptaría las migajas que él me tirara. Pero olvidó un detalle fundamental. Durante esos 6 años, mientras David estudiaba medicina, yo no solo trabajaba, yo administraba cada factura, cada préstamo y cada documento legal que pasaba por nuestra casa. Mi abogada, Sara, permaneció en silencio dejando que ellos cavaran su propia tumba. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que presentar, Sara se levantó lentamente, miró a David, luego a su abogado y finalmente puso el sobre amarillo sobre el escritorio del juez. Sara dijo con voz firme: «Su amoría, mi cliente no solo aportó dinero, ella y el demandado firmaron un contrato privado de inversión educativa hace 5 años cuando el señor David estuvo a punto de ser expulsado por falta de pago». El rostro de David cambió de color en un segundo. Pasó de un bronceado saludable a blanco ceniza. Empezó a negar con la cabeza, pero Sara continuó: «En este documento, el demandado reconoce que cada dólar invertido por mi cliente es un lejos préstamo comercial con una tasa de retorno basada en sus ingresos futuros como médico y pone como garantía el 50% de su licencia profesional». El juez frunció el ceño, se puso las gafas y abrió el sobre. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el segundero del reloj. El juez pasó varios minutos leyendo el documento en total silencio, pasando las páginas lentamente mientras David intentaba comunicarse con su abogado mediante susurros desesperados. Su abogado pidió ver una copia y cuando la tuvo en las manos, su expresión de suficiencia desapareció por completo.
El documento era irrefutable. No era un simple papel escrito a mano, era un contrato civil debidamente notarizado que David había firmado en su segundo año de carrera cuando su padre le quitó el apoyo financiero y él estuvo a punto de abandonar la medicina. En aquel entonces, David lloraba en nuestra cama diciendo que su vida se había acabado. Yo fui quien le dijo que no se rindiera, pero también fui precavida. Mi padre siempre decía que el amor es ciego, pero los negocios deben tener la vista clara. Así que le dije a David que yo pagaría todo, pero que lo haríamos legalmente, como una inversión. En ese momento, él estaba tan desesperado por su título que habría firmado cualquier cosa. Me llamó su salvadora, me juró amor eterno y estampó su firma y su huella sin dudarlo. Ahora ese mismo papel era su sentencia. El juez levantó la vista y miró a David con una severidad que lo hizo encogerse en su silla. Luego dijo: «Señor David, este documento establece que su educación no fue un gasto conyugal ordinario, sino una deuda estructurada. Aquí dice que en caso de disolución del matrimonio antes de 10 años de ejercicio profesional, usted se compromete a devolver el capital invertido multiplicado por 3 en concepto de lucro cesante y pérdida de oportunidad de su esposa. ¿Reconoce esta firma?». Pero yo ya no era la misma mujer ingenua. Lo miré fijamente y le respondí que no fui yo quien destruyó su carrera. Fue su propia avaricia y su desprecio por la persona que más lo amó. Le recordé que mientras yo servía mesas con los pies hinchados, él estaba planeando cómo dejarme sin nada mientras se acostaba con otra. Mi sacrificio no fue en vano, porque gracias a ese trabajo, ahora tenía la fuerza y los recursos para defenderme. El dinero que invertí en él ya no era para su éxito. Era el precio de mi libertad y de una lección que él nunca olvidaría. Su abogado intervino, tratando de salvar los restos del naufragio. Dijo que David aceptaría todas las condiciones de Sara: el pago triple de la deuda, la cesión del fondo de pensiones y el pago inmediato de los gastos legales. Pero puso una condición: que yo entregara todos los originales de las pruebas de plagio y firmara un documento jurando que no existían más copias. David me miró con súplica, esperando que yo aceptara para poder cerrar este capítulo y salvar su preciada bata blanca. Sara me miró, esperando mi señal. Yo sabía que si firmaba, recibiría una fortuna y recuperaría mi vida económica, pero David seguiría ejerciendo la medicina, tratando a pacientes y ocupando un lugar de prestigio que obtuvo mediante el engaño y el robo intelectual. Me quedé en silencio un momento mirando el sobre amarillo sobre la mesa. Recordé el diario donde él escribió que yo era el motor perfecto para su éxito. Entonces tomé una decisión que nadie en la sala esperaba, una que cambiaría el rumbo de la negociación y que llevaría este enfrentamiento a un nivel de intensidad que David no podría soportar. El silencio en la sala de conferencias se prolongó tanto que David empezó a tamborilear los dedos sobre la mesa, ansioso por mi respuesta. Sara me observaba con una ceja levantada. Ella sabía que yo tenía algo más en mente. Finalmente aparté el contrato de confidencialidad con la punta de los dedos y miré directamente a los ojos de David. Le dije que no iba a firmar el acuerdo de silencio. El abogado de David saltó de su silla gritando que eso era una locura, que sin confidencialidad no había trato. David se puso de pie, con el rostro rojo de ira, y me preguntó que qué más quería de él. Me dijo que ya me estaba dando todo su dinero, que se quedaría en la calle solo para pagarme. Yo me levanté también, con una calma que lo descolocó. Le expliqué que su dinero no podía comprar la verdad. Le dije que un médico que plagia su tesis y que miente sistemáticamente bajo juramento no es alguien que deba tener la vida de otras personas en sus manos. No se trataba de dinero, se trataba de responsabilidad. Fue entonces cuando solté la verdadera bomba que el sobre amarillo todavía ocultaba. David pensaba que el plagio era su secreto más oscuro, pero había algo más.
Durante su último año de residencia, David había cometido un error grave con el diagnóstico de un paciente de bajos recursos, un error que yo descubrí mientras organizaba sus papeles porque él había guardado una copia del informe original para ocultar que alteró el historial médico oficial del hospital. Si ese informe salía a la luz, no solo perdería su título, sino que podría enfrentarse a cargos criminales por negligencia y falsificación de documentos médicos. David se dejó caer en la silla como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El color desapareció por completo de sus labios. Su abogado, dándose cuenta de que la situación acababa de escalar de un caso de divorcio a un posible caso penal, le pidió que guardara silencio absoluto. Yo le dije a David que tenía 1 hora para decidir. Podía aceptar el divorcio, pagar cada centavo y entregar su renuncia voluntaria al hospital, retirándose de la medicina para siempre, o yo misma entregaría ese informe a la fiscalía esa misma tarde. El abogado de David pidió que saliéramos de la sala para hablar con su cliente en privado. Mientras Sara y yo caminábamos por el pasillo, Sara me susurró que era la jugada más arriesgada que había visto en su carrera. Yo solo sentía un frío absoluto. Había dedicado 6 años de mi vida a construir a un hombre que resultó ser un monstruo y ahora me tocaba a mí desmantelarlo pieza por pieza. Estábamos en la mitad de este viaje, en la página 10, y el destino de David estaba a punto de sellarse para siempre, pero él todavía guardaba un último truco sucio bajo la manga para intentar salvarse. Pasaron 40 minutos que parecieron siglos. Sara y yo esperábamos en el pasillo, viendo cómo otras personas pasaban, ajenas al drama que estaba destruyendo la vida de un hombre a pocos metros. De pronto, la puerta de la sala se abrió, pero no salió el abogado de David, salió David solo. No tenía su maletín ni su jaqueta y su mirada era completamente distinta. Ya no había rastro del miedo que mostró hace un momento. En su lugar había una sonrisa torcida, casi psicópata, que me hizo dar un paso atrás por puro instinto. Se acercó a mí y me susurró al oído con una voz que me heló la sangre. Me dijo: «Elena, eres más inteligente de lo que pensaba, pero cometiste un error fatal. Olvidaste quién era mi mentor en el hospital. ¿Crees que ese informe médico me va a hundir? El doctor Simmons es el director de la junta y es como un padre para mí. Ese informe que tienes ya ha sido destruido en el servidor central. Si presentas tu copia, dirán que es una falsificación creada por una exesposa resentida». Me miró de arriba a abajo con desprecio y añadió: «Sigue adelante, entrega el sobre. Mañana estarás tú en la cárcel por difamación y falsedad documental». David se dio la vuelta y se alejó por el pasillo con pasos firmes, recuperando su arrogancia de golpe. Sara salió de la sala con cara de confusión, preguntándome qué había pasado. Cuando le conté la amenaza de David sobre el doctor Simmons, Sara se puso seria. Sabía que Simmons era un hombre extremadamente poderoso y que si realmente estaban coludidos, nuestras pruebas físicas podrían ser cuestionadas en un tribunal si no teníamos un respaldo digital o un testigo clave. David pensaba que me había dado jaque mate, pero lo que David no sabía es que yo nunca confío en una sola fuente de información. Mientras él se sentía seguro bajo el ala de su mentor, recordé una conversación que escuché en una de las cenas del hospital a las que me obligó a asistir como su sirvienta silenciosa. Simmons y David no eran solo mentor y alumno, tenían negocios turbios con una farmacéutica proveedora del hospital. Y en mi sobre amarillo no solo había informes médicos, había fotos de facturas y registros de entregas de medicamentos que David guardaba como seguro de vida contra el propio Simmons si algún día las cosas salían mal. Miré a Sara y le dije: «David cree que Simmons es su escudo, pero no sabe que Simmons es en realidad su mayor debilidad. Si Simmons descubre que David guardó pruebas de sus negocios ilegales, lo lanzará a los lobos antes de que termine el día para salvar su propio cuello».
Regresamos a la sala de conferencias, pero esta vez no para negociar con David. Iba a hacer una llamada que David nunca esperó. Iba a llamar directamente a la oficina del Dr. Simmons para invitarlo a una reunión privada sobre el futuro de su protegido. La guerra de poder acababa de subir de nivel. Conseguir que el Dr. Simmons aceptara la llamada fue sorprendentemente fácil cuando Sara mencionó las palabras auditoría de suministros y registros de farmacéuticas. Media hora después, el hombre más poderoso del hospital entró en la sala. Simmons era un tipo imponente, de cabello canoso y ojos que parecían leerte la mente. Al entrar y ver a David sentado con una sonrisa de suficiencia, Simmons ni siquiera le devolvió el saludo. Se sentó frente a mí, ignorando por completo al que decía ser su protegido. David intentó intervenir, diciendo que todo era una trampa de su exesposa, pero Simmons lo mandó callar con un solo gesto de la mano. Me miró a los ojos y me preguntó que qué era exactamente lo que quería. Saqué del sobre amarillo las copias de las facturas que vinculaban a David con el desvío de medicamentos bajo la supervisión de Simmons. Le expliqué que David me había confesado que Simmons lo obligaba a hacerlo y que David estaba usando esas pruebas como un seguro para chantajearlo si algún día el hospital intentaba despedirlo por su divorcio. La cara de David se transformó en una máscara de terror absoluto. Intentó gritar que era mentira, que él jamás traicionaría a su mentor, pero Simmons ya había mirado los documentos. En ese mundo de alta jerarquía médica, la lealtad es un mito y la supervivencia es todo. Simmons vio las pruebas y comprendió que David era un cabo suelto peligroso, una bomba de tiempo que podía explotar y llevarse su carrera de 30 años por delante. Simmons cerró el sobre lentamente y miró a David con un desprecio que hacía que el mío pareciera cariño. Entonces Simmons habló con una voz fría y profesional. Le dijo a David que su residencia en el hospital terminaba en ese preciso instante. No habría recomendaciones, no habría traslados, y si se atrevía a mencionar el nombre de Simmons en cualquier investigación, se encargaría de que no pudiera trabajar ni de enfermero en el pueblo más remoto del país. David se quedó mudo, dándose cuenta de que su escudo protector acababa de convertirse en su verdugo. Simmons se levantó, me dio las gracias con un asentimiento de cabeza y salió de la sala, dejando a David completamente solo. David se derrumbó sobre la mesa, llorando como el niño cobarde que siempre fue detrás de su título. Su abogado, dándose cuenta de que Simmons ya no protegería a David, le dijo que su única opción para evitar la cárcel era firmar todo lo que yo pidiera en ese mismo segundo. Sara puso el contrato definitivo sobre la mesa. No solo incluía el dinero y la casa, ahora incluía una confesión firmada de sus negligencias médicas a cambio de que yo no entregara los documentos a la fiscalía de inmediato. David tomó el bolígrafo con manos temblorosas, pero justo antes de firmar, levantó la vista y me dijo algo que me hizo dudar de si esto realmente terminaría aquí. David sostenía el bolígrafo, pero su mano no se movía. Me miró con los ojos inyectados en sangre y me dijo, «Si firmo esto, me quitas todo. Pero tú también pierdes, Elena. ¿Crees que después de esto alguien te va a mirar con respeto? Serás la mujer que destruyó la carrera de un médico por despecho. Nadie te contratará en ninguna parte cuando sepan de lo que eres capaz». Estaba intentando su último ataque psicológico, tratando de hacerme sentir culpable por mi propia justicia. Pero yo le respondí con una sonrisa que lo dejó mudo. Le dije que ya no me importaba lo que pensaran los demás, porque durante 6 años solo me importaba lo que pensabas tú. Y mira a dónde me llevó eso. Le recordé que mientras él se preocupaba por su estatus, yo aprendí a sobrevivir con nada. Así que si tenía que empezar de cero, lo haría con la cabeza en alto, sabiendo que no permití que un hombre como él siguiera engañando al mundo. Sara golpeó la mesa y le ordenó que firmara de una vez. David finalmente estampó su firma en cada página. Lo hizo con una rabia contenida, rompiendo la punta del bolígrafo en el último trazo. Entregó los papeles y se levantó bruscamente. Su abogado le quitó la carpeta de las manos, le dio una última mirada de lástima y salió de la sala sin decir palabra. David se quedó ahí, parado,
frente a mí, sin su título, sin su amante, sin su mentor y, lo más importante para él, sin su dinero. Era, por primera vez en su vida, un hombre común y corriente. Antes de salir, David se acercó a la mesa y me susurró: «Disfruta la casa, Elena, disfruta el dinero, pero no olvides que ese sobre amarillo que tanto amas también tiene copias de tus declaraciones. ¿Estás segura de que tú eres totalmente inocente ante la ley de impuestos?». Se dio la vuelta y salió riendo, dejando una última semilla de duda en el aire. Sara me miró preocupada y me preguntó si había algo que yo no le hubiera contado sobre nuestras finanzas pasadas. Sentí un escalofrío. David era un mentiroso, pero era un mentiroso que conocía cada rincón de nuestra vida contable. Abrí el sobre amarillo una vez más, buscando entre los cientos de papeles. Sabía que yo había hecho todo lo posible por mantenernos legales, pero David era el que firmaba las inversiones. Empecé a revisar frenéticamente los documentos de la página 13 y fue entonces cuando encontré un pequeño papel doblado que no recordaba haber visto antes. Era una nota de una cuenta que yo no reconocía, abierta a mi nombre, pero con una firma que no era la mía. David me había tendido una trampa desde hace años por si este día llegaba. Mis manos empezaron a temblar mientras desplegaba ese pequeño papel. Era una cuenta en un paraíso fiscal, abierta a mi nombre, pero los movimientos reflejaban transferencias de fondos del hospital que David había desviado bajo mi identidad. Sara se acercó y al ver el documento, su rostro se puso de piedra. David no solo estaba robando, estaba usando mi nombre como un escudo legal. Si las autoridades investigaban ese desvío de fondos, yo sería la principal sospechosa de fraude fiscal y lavado de dinero. El plan de David era perfecto. Si él caía, me arrastraría con él a una celda. Sara me tomó de los hombros y me pidió que mantuviera la calma. Me explicó que David había plantado esto como una póliza de seguro de destrucción mutua. Él sabía que yo tenía el sobre amarillo, así que creó un sobre invisible donde yo era la culpable. Pero David cometió un error garrafal producto de su propia arrogancia. Pensó que yo nunca revisaría los registros de las horas extras que él supuestamente trabajaba. En esos registros, que yo también tenía en el sobre amarillo, había inconsistencias de fechas. Rápidamente empezamos a cruzar la información. Las fechas en que se realizaron los depósitos en esa cuenta falsa coincidían exactamente con los días en que David estaba en congresos médicos fuera de la ciudad o en sus famosas guardias extras con su amante. Yo, en cambio, tenía mis registros de asistencia de la cafetería. El sistema de marcado de mi trabajo era biométrico, con huella digital. No había forma de que yo estuviera haciendo transferencias bancarias complejas desde una computadora mientras estaba sirviendo mesas a la vista de 10 cámaras de seguridad y 50 clientes. Sara sonrió con una frialdad que me devolvió el alma al cuerpo. Me dijo: «Elena, David acaba de entregarnos la prueba final de su propia criminalidad. Esto ya no es solo un divorcio, esto es suplantación de identidad y fraude bancario agravado». David pensó que este papel era su salvación, pero es el clavo que faltaba para cerrar su ataúd. No solo vamos a demostrar que él abrió la cuenta, sino que vamos a usar esto para que el juez le imponga una condena penal inmediata. Salimos de la oficina de los abogados y por primera vez sentí que el sobre amarillo no era un peso, sino una armadura. Pero justo cuando llegábamos al auto, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Era un número desconocido. Al contestar, no era David, sino una voz femenina, agitada y con miedo. Era la amante, la jefa de residentes que lo había dejado. Me dijo: «Elena, tienes que escucharme. David está fuera de control. Está en tu casa ahora mismo y dice que si no puede tener su vida de vuelta, nadie tendrá nada». El corazón me dio un vuelco. David no se había ido a aceptar su derrota, se había ido a destruir lo último que me quedaba. Colgué el teléfono y el pánico intentó apoderarse de mí, pero Sara me sujetó del brazo con fuerza. Me dijo que no fuera sola, que llamara a la policía de inmediato mientras nos dirigíamos. El trayecto a mi casa se sintió como una eternidad. Cada semáforo en rojo era un suplicio. Mi mente volaba imaginando a David, ese hombre que una vez juró protegerme, convertido ahora en un extraño peligroso capaz de quemar hasta los cimientos la vida que construimos. Cuando llegamos, vi su coche estacionado en la acera, mal parqueado y con la puerta del conductor abierta. La puerta principal de la casa estaba entreabierta y el silencio que salía de adentro era aterrador. Entré con cautela.
seguida de cerca por 2 oficiales de policía que habían llegado apenas unos segundos antes que nosotras. El salón estaba destrozado. David había tirado los estantes, roto los cuadros y rasgado los cojines. Pero él no estaba ahí para robar, estaba buscando algo. Lo encontramos en la pequeña oficina del fondo, la que yo usaba para llevar la contabilidad y guardar mis documentos. David estaba de rodillas frente a mi caja de fuerte, intentando abrirla con un martillo y un cincel, gritando incoherencias sobre cómo todo lo que había ahí adentro le pertenecía. Cuando nos vio, se puso de pie rápidamente, con el rostro desencajado y los ojos inyectados de odio. Tenía un fajo de papeles en la mano, documentos que había logrado sacar de mi escritorio. David soltó una risa histérica y me gritó que ya era tarde, que había destruido las pruebas originales del fraude fiscal que él mismo había plantado. Pensaba que quemando esos papeles yo ya no tendría forma de demostrar mi inocencia ante la cuenta falsa a mi nombre. Los policías le ordenaron que soltara el martillo, pero él parecía no escucharlos. Estaba fuera de sí, convencido de que al eliminar esos documentos físicos recuperaba el control de la situación. Lo que David no entendía, y lo que finalmente lo hizo caer de rodillas cuando se lo dije, es que yo nunca guardaba los originales en casa. El sobre amarillo que yo llevaba en el juzgado y en la oficina de Sara era solo una copia. Los documentos auténticos, los contratos notarizados y las pruebas biométricas de mi trabajo estaban a buen recaudo en una caja de seguridad bancaria a la que solo yo tenía acceso. Al destruir lo que había en la casa, David no se salvó. Lo único que hizo fue sumar cargos de allanamiento, vandalismo y obstrucción a la justicia. Mientras los policías le ponían las esposas, David me miró con una expresión de vacío absoluto. Ya no quedaba nada del brillante doctor, solo quedaba la sombra de un hombre que lo perdió todo por no saber valorar a quien lo dio todo por él. El sonido metálico de las esposas cerrándose sobre las muñecas de David fue el punto final de nuestra historia como pareja, pero el inicio de su juicio final. Mientras los policías lo escoltaban hacia la salida, David caminaba con la cabeza baja evitando las miradas de los vecinos que se habían asomado a la calle por el escándalo. Ya no había gritos, ya no había amenazas, solo el silencio de un hombre que finalmente entendió que no se puede ganar una guerra contra la verdad. Sara se quedó conmigo en el salón destrozado. Me ayudó a levantar algunos libros y a recoger los restos de nuestra vida juntos. Ella me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Elena, la mayoría de las personas en tu lugar se habrían rendido a mitad del camino, pero tú convertiste tu sacrificio en tu estrategia. David no perdió hoy, perdió el día que decidió que tu trabajo no tenía valor. Pero ahora con él bajo custodia, tenemos que movernos rápido. La jefa de residentes, su examante, no te llamó por bondad, lo hizo porque tiene miedo. Esa misma noche, Sara y yo nos reunimos con ella en una cafetería discreta. Se llamaba Claudia. Estaba pálida y no dejaba de mirar hacia la puerta. Nos confesó que David no solo había alterado informes médicos, sino que la había presionado a ella para que firmara recetas de medicamentos controlados que terminaban en el mercado. La mañana de la sentencia, el juzgado estaba más lleno que nunca. El aire se sentía cargado, como si todos supiéramos que estábamos a punto de presenciar el cierre de una era. David entró a la sala con un aspecto demacrado. El peso de sus decisiones finalmente se reflejaba en su rostro. Cuando el juez tomó asiento y pidió silencio, mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la expectativa de la libertad real. El juez comenzó a leer el veredicto con una voz profunda que retumbaba en las paredes. Primero, se refirió al ámbito civil. David fue condenado a pagar no solo el triple de lo invertido en su carrera, como dictaba el contrato del sobre amarillo, sino también una compensación adicional por daños morales y pérdida de oportunidad profesional. La casa, el coche y la totalidad de su fondo de pensiones pasaron a ser propiedad mía de inmediato. David se quedó mirando fijamente a la mesa de madera, como si estuviera procesando que cada centavo de su futuro éxito acababa de evaporarse. Pero lo más duro estaba por venir. En el ámbito penal, el juez fue implacable. David fue declarado culpable de fraude, suplantación de identidad y negligencia médica agravada. La sentencia fue de 15 años de prisión, con la revocación permanente e inmediata de su licencia para ejercer la medicina en todo el país. El sueño de David,
Ese título por el que yo me sacrifiqué tanto acababa de convertirse legalmente en un trozo de papel sin valor. El juez concluyó diciendo: «Señor David, usted tuvo la mayor fortuna que un hombre puede tener, una persona que creyó en usted cuando no era nadie. Usted decidió usar esa fe para construir un castillo de mentiras y es justo que ahora vea cómo ese castillo se derrumba sobre usted». En ese momento, David se derrumbó. Sus manos, esposadas, se cubrieron la cara mientras sollozaba de forma descontrolada. Sus abogados intentaron consolarlo, pero ya no había nada que hacer. El hombre que se creía un dios en bata blanca ahora era simplemente el preso número 457. Sara me apretó la mano y me susurró: «Se acabó, Elena, lo lograste». Pero mientras todos se levantaban y los guardias empezaban a sacar a David de la sala, él se detuvo un segundo frente a mí. Sus ojos estaban rojos y llenos de una mezcla extraña de arrepentimiento y derrota. No me gritó, no me insultó, simplemente me preguntó: «¿Valió la pena, Elena? ¿Valió la pena destruir todo lo que fuimos por este dinero y esta justicia?». Yo lo miré con una paz que nunca había sentido y le respondí: «Yo no destruí nada, David. Yo solo encendí la luz para que el mundo viera lo que tú ya habías destruido hace mucho tiempo». Se lo llevaron, y por primera vez sentí que el sobre amarillo que llevaba bajo el brazo pesaba menos que una pluma. Pero todavía quedaba un último detalle, una última página en esta historia que no tenía que ver con juicios, sino con mi propio futuro. Gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete para más historias como esta.